Buenas tardes. En este momento nos encontramos con la psicóloga Divana Marcela Urueta, quien nos va a regalar una breve entrevista acerca de psicología organizacional. Divana, muchas gracias por ser parte de esta entrevista. Muy buenas tardes, Angie. Muchísimas gracias por la invitación, claro que sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Muñoz Serrano y soy estudiante del primer semestre de psicología. El motivo de esta entrevista está relacionado con el psicólogo organizacional. Voy a ser muy puntual a la hora de hacer las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué competencias debe tener un psicólogo organizacional? Bueno, básicamente algunas de las competencias que se debe tener en nuestra profesión es tener empatía, ya que tú tienes que entender a las personas con las que vas a trabajar. Debes entender por qué situaciones estarán pasando cada uno y qué soluciones puedes dar, siempre teniendo en cuenta los lineamientos institucionales, las políticas y demás. También debes tener en cuenta las habilidades comunicativas, lo que te comentaba pues en la pregunta anterior, lo relacionado a la comunicación verbal, a la comunicación no verbal, a la comunicación asertiva, o sea, que otras personas entiendan lo que tú necesitas decir, para que otras personas no se ofendan, para poder influir en ellas de forma adecuada, de acuerdo a cómo lo necesita la institución. Otra de las competencias es que tú necesitas analizar, necesitas controlar, necesitas comprender cómo es la forma en la que se mueven, digámoslo así, la parte de la motivación del empleado, ¿sí? O sea, tú tienes que empezar a analizar cuáles son las posibles causas o problemas que pueden estar surgiendo en el ámbito de la calidad de vida del empleado para que así se hace un empleado feliz o un trabajador feliz, hace un bien a la empresa, mientras que tú tienes que tener en cuenta que si hay algún conflicto, pues ahí sí ya debes tener una forma de solucionarlo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Cecilia Rojas y estoy cursando el primer semestre de psicología y mi pregunta es, dentro del área organizacional, ¿qué procesos psicológicos se desarrollan o se abordan? Bueno, básicamente, pues algunos de los procesos que tú debes cumplir, por ejemplo, es el proceso de aprendizaje, que es cuando se te ofrecen o se le ofrecen al empleado la parte de las capacitaciones, que es cuando la empresa o la organización o la institución capacita al empleado de acuerdo al área que lo necesite, ¿cierto? Y de acuerdo pues al perfil laboral. Se tienen las asesorías personalizadas, que es cuando por ejemplo, digamos que el empleado ya recibió la capacitación por parte de la organización o de la institución, pero requiere de un poco más de ayuda para entender cada uno de los procesos o subprocesos que se estén manejando en la empresa, de acuerdo pues a esa área del cargo al que pertenece. Es cuando le pide ayuda a los compañeros, a los jefes, entre otros. Tienen también algunos de los procesos del autoaprendizaje, que es cuando te dan la oportunidad de que tú mismo te des como el incentivo de aprender cada uno de los procesos a los que vas a atender dentro de la organización. Desde la parte o desde el proceso del pensamiento lógico, que es cuando tú empiezas a entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que debes hacer de acuerdo a cada situación que se te presente? Cuando hay algún conflicto, cuando debes solucionar algún inconveniente, cuando debes dar solución a alguna de las partes importantes cuando se trata de vincular a una persona o un usuario externo al empleo de acuerdo al perfil o al área que lo necesite, entre otras opciones. Tienes también los procesos del lenguaje, que es cuando tú empiezas a mirar toda la parte de la comunicación asertiva, la comunicación verbal, cómo se comporta esta persona, ¿sí? No es lo mismo hablar con algunos compañeros de trabajo, a cómo hablas con tu jefe o a cuando hablas con tu familia, ¿sí? Entonces debes saber qué procesos debes seguir cuando hables de acuerdo a la situación o al lugar en donde te encuentres y con las personas adecuadas. Con la parte de la comunicación no verbal, que es cuando tú empiezas a entender la forma en cómo te mueves, cómo te expresas, cómo analizas tanto tus propias formas de pensar o de actuar como las de las personas a quienes vas a empezar o a vincular a la empresa o ya que estén trabajando, ¿cierto? Dentro de la organización es cuando tú empiezas a analizar cada una de esas etapas o esos procesos que pasa una persona cuando ingresa. Están los procesos de la emoción, que es cuando se refiere a la parte de la inteligencia emocional,
cómo identificas el comportamiento de una persona de acuerdo a cada situación, cuando está en su área de descanso, cuando está en su hora laboral, está en un ambiente de trabajo hostil o está en un ambiente de trabajo bueno, chévere y más llevadero. Tienes también otros procesos que atender, como por ejemplo la motivación del empleado. Es lo que viene con todo lo relacionado con el clima organizacional, la calidad de vida del empleado dentro de la empresa, por fuera, así como es la motivación que tiene el empleado para surgir, si hay posibilidad de avanzar cargo a cargo como si fuera una escala, o si realmente el empleado se siente que está como instruido en un solo puesto, que no puede avanzar. Tu deber es ayudar, ¿cierto? Motivar a esta persona para que así su ambiente laboral pueda mejorar, que tengas que analizar cuál es ese tipo de persona, si es una persona problemática, entonces qué se puede hacer allí para mejorar cada uno de esos aspectos y así llegar a una buena conclusión o mejorar a la empresa. Otras de los procesos que de pronto se te puedan presentar, la parte de la percepción, que es cuando la parte de la percepción enfocada a los empleados. Entonces, digamos, cómo percibe el empleado a la empresa, ¿sí? Si realmente le está aportando algo para su vida, si realmente durante su estadía en la organización puede llegar a mejorar cada proceso, ¿cierto?, de acuerdo pues al tipo de situación que se esté presentando. Y pues hay muchos otros procesos. Cuando está en un ambiente de trabajo hostil o está en un ambiente de trabajo bueno, chévere. ¿Cuál ha sido el proceso en tu profesión el cual ha sido más difícil para ejercer esta? Me ha sido más difícil el proceso de reclutamiento de personal, ya que pues en este proceso es un poco complejo porque tú tienes que analizar muy bien el perfil de la persona y el perfil que necesita la empresa. Entonces, de acuerdo a eso, tú tienes que mirar diferentes tipos de lineamientos. Y pues entre esos procesos se aplican una serie de pruebas en algunas organizaciones o instituciones, que son las pruebas PSI o las pruebas psicotécnicas. El problema con estas, ¿cuál es? Es que, por ejemplo, tú reclutas 20 personas, ¿cierto?, para un cargo. Y de esas 20 personas, todos pueden cumplir con el perfil perfecto, exacto, pueden tener la experiencia laboral, pueden tener los certificados de estudio, pero si no pasan esas pruebas, no hay ninguna forma de poder vincular a estas personas a la empresa. Entonces es un ciclo que se va repitiendo cada vez en cada convocatoria. Si de 20 personas, solo 2 pasaron las pruebas psicotécnicas, solo son esas 2 personas quienes pueden ingresar o vincularse a la empresa, de resto no. Ese es el proceso que me ha parecido más difícil por ese motivo, porque se repite continuamente y hay muy pocas personas que lo pasan. ¿Cuáles son las diferencias de un psicólogo organizacional a un psicólogo de las otras ramas o especialidades de la psicología? Bueno, la psicología organizacional es muy importante, ya que no solo medimos el comportamiento que tienen aquellos que trabajan dentro de la organización, sino también para aquellos que hasta ahora se desean vincular a nuestra empresa o a nuestra institución o a nuestra organización. Es importante que para esto se tenga un buen proceso de selección, ¿cierto? Ya que desde ahí pues se abarcan todos los procesos que se van a seguir de ahí en adelante para obtener un empleado que responda de acuerdo al perfil, al área de trabajo que pues decidió tomar la oferta que necesitan. Y también quiero preguntarte en cuanto a en cuanto a estos campos o a estos procesos psicológicos, ¿qué principios éticos o qué normas éticas tiene el psicólogo organizacional o qué aplicabilidad se tiene? La ley te indica todo lo relacionado con la ética laboral o la ética profesional que tienen pues aquellos que trabajan en nuestra rama. Te indica cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son las prohibiciones, qué competencias debe tener un profesional en nuestra área, te dice qué requisitos debes tener en cuenta, ¿cierto?, para trabajar en nuestra área de forma completa, de forma íntegra, de forma que tú des calidad a la empresa, entre otros aspectos que emitieron desde el Congreso de la República de Colombia. Esta ley básicamente se basa en Colombia, sin embargo, pues existen otras normas que pues apoyan todos estos tipos de procesos tanto a nivel nacional como internacional, pero pues básicamente esta ley que tú me preguntas nos indica eso, o sea, todo lo que debes tener en cuenta para ser un profesional ético e íntegro de nuestra carrera.
¿Qué fortalezas te ha traído como psicóloga ejercer en el ámbito organizacional? Bueno, una de las fortalezas que más me ha gustado que he obtenido en este empleo es la capacidad de resolver conflictos, ya que pues tienes que tener en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad del empleado? ¿Cuál es la necesidad de la organización? Y juntar esas dos para sacar una solución que le dé beneficio a las dos partes. Tienes que tener en cuenta lo que siente el empleado, el clima organizacional, las evidencias que se aportan de acuerdo a los conflictos que se vayan presentando, cuáles son las metodologías que utiliza la empresa para resolver esos tipos de conflictos, si se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de incluir la parte pues ya de policías y demás, sino que si se puede llegar a un acuerdo antes de que el problema pase a mayores es mucho mejor. Me gusta más esa fortaleza que he adquirido en estos años de experiencia en mi trabajo. Muchas gracias, Ivana, por tu participación y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.